Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde hablamos de las noticias de la semana en la muy movida política colombiana, movida como esta semana que termina con un temblor que nos puso a todos a hablar de un movimiento telúrico con epicentro en el Meta que se sintió prácticamente en todo el centro del país. Como siempre, soy Camila Carvajal, es un gusto saludarlos hoy en El Andén, terminando una semana marcada por las decisiones del gobierno nacional. De un lado, anuncia el presidente Gustavo Petro que renegociará el TLC con Estados Unidos, un tema que había anticipado en campaña, del que habló en el gobierno, y ahora asegura el presidente, sin que todavía tengamos muy claro el norte, que es el momento de empezar a renegociar las condiciones en las que se hacen los negocios, el comercio entre Colombia y nada más Estados Unidos. Lo hizo en medio de una dura pelea, la que casó el presidente con la Federación Nacional de Cafeteros, a los que también les hizo una amenaza o les dio un ultimátum. Les dijo que o se ajustan, incluyen las bases cafeteras, mejoran las condiciones y hacen cambios, o de lo contrario le quitará el contrato del Fondo del Café, que al final es la financiación el que permite que hoy la federación tenga los recursos. El presidente Gustavo Petro, que además estuvo en esa audiencia, una comparecencia de alias Macaco, otro jefe paramilitar que está en sus aportes de verdad, de justicia y de reparación con las víctimas. Pero fue también esta la semana en la que hablamos de las peleas del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Primero con la registraduría, con la que está muy molesto porque el registrador Alexander Vega abrió la puerta a la posibilidad, dice él, ¿por qué no?, si es necesario suspender o aplazar elecciones por la situación de orden público. Es que hoy hay un desorden público en el país que podría poner en riesgo las elecciones. Ese mismo ministro, el del Interior, Luis Fernando Velasco, por el mismo tema, la crisis de orden público, también peleó con los gobernadores. Les dijo hipócritas, luego dijo que no, que eso no era para ellos, que el calificativo lo tomaron, pero no era directamente para los gobernadores. Lo cierto es que los mandatarios departamentales están pidiendo su cabeza, le han dicho al presidente Gustavo Petro que debe renunciar. Y ojo, porque eso ocurre cuando todo el gabinete de Colombia, del gobierno del presidente Petro, tiene matrícula condicional. El presidente Gustavo Petro le ha dicho a sus ministros que o ejecutan o se van, porque las cifras del gobierno dan cuenta de que cuando estamos a 4 meses de acabar el año, la ejecución presupuestal va al 16%. Si uno revisa además lo asignado, lo ya comprometido, puede llegar hasta el 40%, 43% máximo, pero sigue siendo menos de la mitad. Y entonces el presidente está muy preocupado porque sabe que la plata está guardada, que hay 30 billones de pesos congelados por falta de ejecución, justo cuando la economía empieza a desacelerarse y cuando empiezan los reclamos de los sectores sociales por la inversión que se prometió. El presidente Gustavo Petro los tiene a todos como en el colegio, intentando recuperar la materia para que no se vayan del gobierno. Ese va a ser el tema central de esta noche en El Andén. Hablaremos de las elecciones regionales, hablaremos de la política en la Casa de Nariño, en el gabinete, y tendremos que hablar sin duda de economía. Así que bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén. Haremos una primera pausa y saludamos a la MOE, a la Misión de Observación Electoral, con uno de sus investigadores que nos va a ayudar a entender el panorama de violencia política cuando estamos a poco más de 2 meses de escoger nuevos alcaldes, gobernadores, diputados y concejales en todo el país. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Es un gusto seguir con ustedes en El Andén. Gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Se pueden sumar a esta conversación usando numeral El Andén. Y antes de nuestro debate, antes de hablar de economía del gobierno, tenemos que hablar de elecciones, porque esta fue la semana en la que se encendió la chispa entre la registraduría y el gobierno, particularmente el ministro del Interior, por lo que está pasando en materia de seguridad en un departamento, el de Luis Fernando Velasco, como es el Cauca, una región donde
donde dice el registrador que no descarta incluso aplazar o suspender las elecciones porque la situación de orden público no lo permite. Y entonces es momento de revisar cómo está el panorama nacional en materia de seguridad electoral. ¿Qué está pasando cuando estamos a poco más de 2 meses para las elecciones en materia de orden público? Saludamos a Diego Alejandro Rubiano, él es investigador del Observatorio Político Electoral de la MOE. Doctor Diego, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Cómo ve la MOE de cara a las elecciones la seguridad en el país? Esa quizá ha sido la pregunta. ¿Estamos en materia de seguridad listos para ir a las urnas en el mes de octubre? ¿Qué han encontrado en la MOE? De acuerdo, aquí tenemos que valorar 2 cosas. Primero, si estamos en un escenario de recrudecimiento del conflicto, sino con datos del año 2019, por ejemplo, el proceso electoral de locales de hace 4 años, encontramos una duplicación casi de los hechos de violencia que registramos en ese momento. Y eso es una situación pues altamente preocupante que nosotros hemos venido puesto en conocimiento de tanto las autoridades electorales como de gobierno para atender de manera preventiva esta situación. Eso es una realidad, es una cosa que no podemos negar y que sobre todo pues estamos a tiempo de corregir, dada la experiencia que tiene el país en la realización de procesos electorales en medio de un contexto de violencia. Y ese es precisamente el segundo escenario. Nosotros hemos sido enfáticos desde la MOE en que la experiencia que ha tenido Colombia en desarrollar procesos de elección en medio del conflicto pues es amplia, y el llamado a aplazar o a considerar las elecciones en un contexto como en el que estamos, pues realmente es un llamado bien arriesgado y sobre todo que puede inducir al pánico en nuestro país. Pues realmente es una situación que debemos controlar y por el contrario más bien tomar las medidas necesarias para mitigar todos los riesgos que podamos tener el próximo 29 de octubre. Claro, señor Diego, pero usted dice que nuestro país tiene una experiencia para adelantar procesos electorales en medio de la guerra y de la violencia. ¿Eso significa que repetiremos la historia, que habrá regiones en las que en estas elecciones la característica principal será violencia política contra candidatos, contra funcionarios de la registraduría, como hemos vivido en otros momentos de la historia? Tenemos un escenario en el que se empiezan a aumentar las amenazas y los hechos de violencia contra candidatos y candidatas en el país. Es importante que se desplieguen todas las medidas, particularmente, por ejemplo, aquellas ubicadas en el CORMPE que maneja directamente la policía en acompañamiento de la UNP, y se brinden todas las garantías necesarias a candidatos y candidatas para el proceso y el despliegue del proselitismo electoral. Eso pues obviamente nos pone en alerta a las autoridades de fuerza pública y de gobierno de todos los niveles territoriales para poder cubrir de manera particular este proceso y evitar al mayor, digamos que a la mayor seguridad, todos los riesgos que puedan tener candidatos y candidatas en todo el territorio nacional. ¿Las alertas que ha hecho la MOE están concentradas? ¿Les preocupa alguna región particular del país? ¿O digamos que la alerta por lo que pueda pasar en materia de orden público es en todo el territorio? ¿Habrá zonas más difíciles que otras? Efectivamente, este recrudecimiento lo estamos viendo en algunas zonas, de manera particular el departamento del Cauca, como bien lo decían al inicio de este espacio, es una de las regiones más preocupantes, una región de coincidencia de distintos actores armados que en este momento se encuentran en disputa, particularmente el norte del departamento, y pues obviamente eso lleva a unos riesgos y a unas necesidades de mitigación y de prevención de esos mismos riesgos de cara al proceso electoral. Sin embargo, y desafortunadamente no es la única región, hablamos también de zonas, por ejemplo, como el norte y el Bajo Cauca antioqueño, la zona del Catatumbo en norte de Santander, la misma área metropolitana de Cúcuta, el norte de Santander está también con unos niveles y unos aumentos importantes en aspectos de violencia y de acciones armadas. Claro, ¿qué es lo que pasa en esas regiones? Ustedes que han identificado en Cauca, en Antioquia, en Catatumbo, en el área metropolitana de Cúcuta, contra candidatos o candidatas a cualquiera de los cargos de elección popular a los que aspiran en el próximo mes de octubre, ¿qué se han encontrado? Bueno, primero lo que tenemos que notar es que durante este calendario electoral, desde que empezamos a hablar, por ejemplo, de precandidatos y candidatas, lo que tenemos es un hecho de 41 registros en contra de estas aspiraciones políticas, indistintamente de los partidos políticos o de la ideología política que tienen estos en el espectro pues, que están manejando. Eso es una cosa importante a notar. Hablamos, por ejemplo, de un porcentaje alto de candidatos en coalición que están siendo víctimas de hechos de violencia política, y algunos
de manera particular vinculados a la coalición de gobierno del pacto histórico en este caso. Adicionalmente a ello, pues lo que encontramos también es una confluencia de distintos actores armados, particularmente y donde encontramos esos escenarios de disputa, es donde tenemos, por ejemplo, guerrillas del ELN, algunas disidencias de FARC y personas vinculadas a las autodefensas de Colombia. Un escenario de disputa y de control por economías ilegales, por rutas del narcotráfico y demás, que pone pues en medio de esta situación de obligación civil y a los candidatos que están en su ejercicio de proselitismo. Para finalizar, señor Diego, ¿cuál ha sido el papel de la fuerza pública, de la registraduría, del gobierno mismo? Porque en el escenario político esa ha sido la gran pelea. Si hay condiciones del gobierno, si se deben hacer las elecciones en este ambiente tan enrarecido en materia de orden público. ¿Ha bastado el actuar de la fuerza pública y de los organismos encargados de la seguridad para candidatos y candidatas? En este caso debemos analizar pues básicamente 3 puntos. Primero, pues la fuerza pública tiene una obligación de control de la seguridad a nivel territorial y 2, dentro del proceso electoral deben tener la plena garantía y el pleno cubrimiento de todos los más de 12.900 puestos de votación que se van a disponer el 29 de octubre. Esa es una responsabilidad de ellos que normalmente lo hace de manera amplia la Policía Nacional, en algunos casos con apoyo de fuerzas militares, particularmente Ejército. Pues es tema de discusión y se ha dado el diálogo dentro de los espacios de las comisiones de seguimiento. En cuanto al gobierno nacional, se han abierto algunos espacios de diálogo, particularmente con partidos de oposición, para poder generar plenas garantías en los actos proselitistas y que no existan territorios vedados dentro del país para que se garantice y se pueda desplegar el ejercicio de proselitismo de todos estos partidos y candidaturas a nivel nacional. Adicionalmente a eso, pues las autoridades electorales, particularmente Registraduría, debería estar pues, rigiéndose por este principio de colaboración armónica para que pues, todo el despliegue de puestos de votación, para que se informe correctamente y así poder garantizar la seguridad de estos espacios, no solamente dentro del 29 de octubre, sino todo el momento previo para garantizar así el desplazamiento en actos proselitistas y pues, la consecución de los votos en zonas rurales, que es donde más se viven estas acciones de conflicto. Que es donde más compleja está la situación de orden público, para que no se repitan, entre otras, acciones como el secuestro esta semana de una funcionaria de la registraduría. Es Diego Alejandro Rubiano, investigador de la MOE, la misión de observación electoral que se ha subido esta noche al andén. Doctor Diego, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Y así está el panorama en el país, las alertas de seguridad a las que hay que ponerle cuidado, como dicen los gobernadores de Colombia, a propósito de unas elecciones cada vez más cerca para escoger a los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, y será un tema recurrente, la seguridad y las garantías para hacer política. Haremos una nueva pausa aquí en el andén y ya regresamos en 30 segundos con el debate con nuestros panelistas para hablar del gobierno nacional, de la ejecución del presupuesto y de la matrícula condicional que le puso el presidente Petro a sus ministros. Una pausa, esto es el andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, seguimos en el andén, es momento del debate, de saber qué pasó esta semana en Colombia y cómo lo ven los jóvenes, porque este es el andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes, donde saludaré ahora a nuestros panelistas, invitados especiales que se suman a ayudarnos a entender por qué el presidente Gustavo Petro le puso matrícula condicional. Es la manera bonita que han encontrado para decir que puso en la cuerda floja y al filito de la navaja a todos sus ministros. Un ultimátum, les dio un mes: o ejecutan el presupuesto o se van del gobierno, lo que tiene a muchos literalmente corriendo para trabajar. Ellos dicen que van bien, eso dice el ministro de Hacienda. Y para eso saludo esta noche a Miguel Parra, uno de nuestros analistas políticos. Hola Miguel, bienvenido, un gusto tenerlo aquí presencial. Camila, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan, y por supuesto también a mis compañeros de panel. Ya le presento uno más, otra cara conocida del andén, es Jorge Iván Cárdenas, economista, el hombre que sabe de números, y por eso sé que ha escogido subirse al andén esta noche. Hola Jorge Iván, bienvenido. Gracias María Camila por la invitación, y pues muy contento de estar acá, y pues un saludo a mis compañeros de panel y a la audiencia.
Y hablamos también con el asesor legislativo Andrés León, el hombre una cara nueva que se suma a este equipo de panelistas que llega desde el Congreso para, con su mirada, ayudarnos a entender lo que pasa en el gobierno. Hola Andrés, bienvenido, un gusto tenerlo en el andén. Hola María Camila, hola al equipo aquí de panel. Bueno, esta tarea bastante grande de poner la cara por el gobierno aquí en el andén. Vamos entre todos a entender qué es lo que está pasando. Miguel, quiero arrancar con usted. El ultimátum del presidente Gustavo Petro llega apenas semanas después de cumplir un año en el gobierno. Se dio cuenta el presidente, según la oposición, según su propio cálculo, que el presupuesto, la platica que tiene el gobierno no se está ejecutando como él espera. Es que hay 30 billones de pesos en las cuentas paralizadas, eso son casi 2 reformas tributarias. ¿Qué le pasa al gobierno? ¿Por qué no ejecuta? Pues mira, Camila, precisamente se entiende mucho el malestar, sobre todo por parte de la ciudadanía, porque hace menos de un año nos quedaron a todos con una reforma tributaria. En teoría porque necesitamos recursos para programas de inversión y cumplir la agenda que había propuesto el presidente. Entonces sorprende que a un año de gobierno realmente este todavía ni siquiera haya arrancado. Y es que cuando miramos la ejecución presupuestaria es realmente grave. Hubo ayer hace unos días unos cruces de trinos entre algunos congresistas y el presidente, porque el presidente decía que era mentira que no estaban mal en la ejecución, que de hecho estaban dentro de levemente la mayor ejecución de los últimos 5 años. Esto no es cierto, porque incluso la gráfica que plantea el presidente, que cualquier ciudadano puede mirarla en Twitter, dice es la ejecución del presupuesto general de la nación. Esto incluye lo que tiene que ver con las otras ramas del poder público, legislativo y judicial. Cuando uno se pone a detallar el tema desde la ejecución solamente del presupuesto por parte del Ejecutivo, se da cuenta que está rajado. De 24 sectores, solamente 4 están, por así decirlo, en verde o con resultados positivos en ejecución. De los otros son 7 que están moderada tendiendo a la baja y otros 11 que realmente están en rojo. Entonces, es ahí donde el discurso lo aguanta todo, pero por supuesto las cifras no mienten. Y cuando uno va a mirar las cifras de ejecución presupuestal de este gobierno en su primer año, es realmente nefasta. Y el problema entonces, Jorge Iván, ¿es de quién o de qué? Inexperiencia, falta de organización. ¿Por qué no se está ejecutando esa plata que tiene el gobierno para este año? Pues María Camila, yo veo aquí 2 puntos. Uno, es que en efecto el Estado es de por sí mal ejecutor. Y segundo, es que también el gobierno es mal ejecutor. Entonces, si uno planifica y, por ejemplo, compromete el presupuesto en los primeros 3 meses, uno debería estar continuando, digamos, con la entrega de bienes y servicios del Estado en julio, de tal forma de que se pueda dinamizar la economía, cosa que no está sucediendo. Las cifras de crecimiento están cayendo, 0.3, es muy por debajo del estimado del crecimiento del último trimestre. El mismo gobierno reconoce que existe hambre, pobreza y desigualdad en el país y en efecto la plata no fluye. La plata en la dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda no rinde más que intereses al mismo gobierno, pero mucha gente hoy por hoy no tiene, digamos, empleo e ingresos y seguimos siendo un país en vía de desarrollo con unos niveles de ingreso muy bajos que pues en efecto la ejecución del gobierno por su inexperiencia, por su desorden propio, digamos, de cómo gobierna, y no ha sido característico no solamente de este gobierno, sino recordemos en la alcaldía de Bogotá que precisamente ese es el temor que tiene el presidente de que la oposición le tome este flanco, y es que fue mal ejecutor en la alcaldía y hoy por hoy en el gobierno nacional está demostrando también una mala ejecución y pues una desorganización digamos dentro de su mundo del cómo se percibe el gobierno nacional, digamos en materia de ejecución y de satisfacción de necesidades básicas. Andrés, ¿usted coincide con ese diagnóstico de que la plata hoy no fluye en el sector público en Colombia? Pues digamos que ahora todos los temas aquí van a ser el fatalismo, como si Colombia hubiese llegado con los peores indicadores desde el gobierno. Aquí hablan del desempleo, hablan del hambre. Recibimos un país con el 42% de gente en pobreza y con 2 dígitos de desempleo que creo que se están reduciendo. Pero cuando uno mira el término de inversión del presupuesto de la nación y uno analiza los debates del 8 y el 9 de agosto en las comisiones terceras y cuartas de Senado, uno ve también una muy mala intención de la oposición y de los partidos independientes por no ser leales a la verdad, y ahí es lo que yo quiero plantear, es que tenemos un debate sobre la dialéctica de la verdad y no la dialéctica erística. Y es que Efraín Cepeda dijo que la ejecución de inversión del gobierno del presupuesto de la nación era del 15%. Eso es falso. El ministro Bonilla lo dijo con total claridad en esos 2 debates. Nosotros llevamos ahorita en inversión el 60% comprometido y el 33%
en inversión de caja. Luego entonces, esto si usted mira los estándares de 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019 no han superado el 40% en inversión de caja. Luego entonces, si usted mira el periodo Santos 2011, Petro está ejecutando más que el primer periodo de Santos y no se incendió el país como se está incendiando en este momento. No, Claramente hay unas Andrés, cosas que perdóneme, pero la mala intención y quienes incendiaron el país y que precisamente debilitaron la estructura productiva fue en el anterior paro nacional. O sea, hoy por hoy usted no ve en las calles ni primera línea, ni ve, bueno, sí las ve en el Cauca, pero por un tema propiamente de desorden público que ha patrocinado al gobierno. Pero en materia de economía, los camioneros hoy por hoy están agobiados. Están agobiadas por los precios de la gasolina, con un ministro de Hacienda que les va a decir, les vamos a subir el diésel. ¿Qué se está haciendo para poder, digamos... Pero es que usted vio cómo quedó el fondo de la gasolina con el gobierno Duque, hombre. Usted mismo es economista, sabe que sí se está corrigiendo el margen fiscal que teníamos muy mal. Pero no se está corrigiendo el margen fiscal porque, en efecto, se aumenta el déficit público de 2 y algo a 4.5 en el 2023. Y le hablábamos previamente a la grabación. Que entonces, ¿por qué están pidiendo más recursos, digamos, la adición presupuestal? ¿Por qué no utilizamos esa plata para pagar la deuda? Los 17.9 billones de pesos que entraron de adición presupuestal, ¿por qué no se la ponemos al fondo de estabilización de los precios? Porque no la muestran, no ha pasado, no están ejecutando el presupuesto. Pero es que usted normal, mismo sabe que la inversión de la edición presupuestal solamente entra en agosto porque se aprobó el proyecto el 10 de julio. Pero yo creo que, digamos, acá el tema no es tanto de fatalidad, digamos, son cifras y las cifras no riñen con nadie. Y aquí el llamado de honestidad que usted hace, que yo valoro, por supuesto, creo que debe comenzar por el mismo presidente de la República. Porque no es correcto cuando el presidente miente de esas cifras. Cuando uno revisa, y yo no estoy hablando de los fatalismos, estoy hablando de la página del Ministerio de Hacienda y la página de transparencia de gasto económico, usted mira, desde 2017 hasta hoy, es la peor ejecución presupuestal del gobierno nacional. Claro que Petro quiera sumar a la rama judicial y al Congreso para trampearle a las cifras, es un cuento totalmente distinto. Pero no anda fatalidad. Ustedes, me refiero al pacto histórico, y Petro se montaron el año pasado al gobierno diciendo que Colombia tenía hambre y que la gente la estaba pasando muy mal. Pues resulta que según las últimas cifras de hambre pasamos de 11 millones de colombianos que no tenían la suficiencia alimentaria a 16 millones. No, pero yo quiero hacer un paralelo. Estoy con el tema de lo que hablan ustedes de que es que el hambre del fatalismo, no. Es que los indicadores muestran que la situación está muy mal. Estamos mal en economía, estamos mal en ejecución presupuestal. Y entonces pasan ustedes al Congreso de la República a decir que se busca aprobar un mayor presupuesto en la historia del país para el próximo año. Y dígame usted qué congresista le vota eso si no demuestra la ejecución más mínima en lo que va del año. Es un tema sumamente grave. ¿Por qué? Porque es que el gobierno no ejecute no es un tema solamente de semántica. Es que por la ausencia de ejecución en sectores muy importantes, cuando usted mira la tabla de ejecución, tierras, por ejemplo, incluso el mismo DAPRE, pues se da cuenta que la plata no está llegando a las inversiones sociales que se necesitan, que las promesas se quedaron solamente en retórica. Y esto, pues, por supuesto, genera unas complicaciones. Ahora, el presidente sale con una cortina de humo, tratando quizá de parecerse a Uribe, cuando en su momento regañaba a los ministros, yo qué sé, diciendo que les daba un mes de plazo. A ver, o está engañando o no tienen ni idea de administración pública. O puede ser una estrategia para repartir otra vez. O ni administración pública. Porque usted sabe que un presupuesto, o sea, en un mes usted no arregla una ejecución presupuestal. No, y un plan de choque serio, ambicioso en 3 meses. Porque es que una licitación grande no le sale en un mes. Entonces, lo que Petro dice, o mejoran la ejecución o saco, es pura carreta, como todo el gobierno del cambio. No es carreta y ahí sí yo sí quiero hacer algunos paralelos, y es que si ustedes analizan las carteras, estaban esperando a que se desarrollara el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene las apuestas que este gobierno trae. El diseño institucional del Plan Nacional de Desarrollo, que a pesar que hice 2022-2026, se acaba de aprobar hace 3 meses. Hoy llevamos el cambio que estamos queriendo generar a través del Plan Nacional de Desarrollo, se va a empezar a definir ahorita por las carteras desde ahorita. Además, si usted mira Andrés, los indicadores de Hacienda que usted miró, que salieron el 9 de agosto, usted sabe que en inversión 15. Está el 60% comprometido. 15 es de Fincho Cepeda. Pero si usted mira la página del Ministerio de Hacienda del 9 de agosto, el informe de ejecución presupuestal, usted va a ver 60% comprometido y 33% en inversión de caja, que es mejor que el que tenía Santos en su primer periodo, pero a Santos no le armaron todo este despelote que están armando con todo el escenario. Pero perdóneme, Andrés, que lo interrumpa para poner otro elemento en la discusión. Usted dice que comparando con otros gobiernos, a otros gobiernos, pone particularmente el ejemplo del expresidente Santos, no le armaron el revuelo que está provocando hoy esta situación.
¿Y acaso quién armó el revuelo? ¿No fue el mismo presidente Gustavo Petro? Él fue el que le puso el jalón de orejas a los ministros, el que dijo que está inconforme con la ejecución. ¿Por qué culpar a la oposición si el del regaño es el presidente? Yo creo que aquí hay varias cosas. Yo creo que en términos económicos en este momento en el país, yo creo que en política necesitamos más bomberos que pirómanos. Y aquí la discusión del presidente tampoco se puede quedar en la satanización de sus palabras, sino en la trascendencia hacia la realidad. Y cuando estamos mirando qué es lo que está pasando en las carteras, claramente hay unos esfuerzos. Si usted bien lo indicaba, el tema de agricultura, en agricultura hay un rezago, eso no se los voy a negar, pero aquí todo el mundo decía que la experiencia era lo mejor. El paso de Cecilia López por el Ministerio de Agricultura fue perverso. Llegó hasta hace 3 meses Jennifer Mojica a arreglar el problema que habían dejado. Luego entonces se están corrigiendo algunos escenarios. Claramente es un gobierno nuevo, la izquierda nunca había gobernado. Claramente se están aprendiendo a hacer las cosas. Eso digamos que no se nota, eso no discutimos acá. Pero yo creo que aquí el principal pirómano es el presidente. ¿Cómo? El principal pirómano es el presidente. O sea, no, el presidente fue el que dio la señal. Además, Andrés, pónganle cuidado. Si la ejecución de agricultura va muy pésima, no sé, dependiendo, como me decía el ministro, depende. Si usted lo mira, ejecución, pago, obligación. Pero entonces, ¿por qué le aumentan más de 100% al presupuesto de agricultura si no tiene la capacidad de ejecución? Pero es que ahora bien, el plan nacional de desarrollo apenas está reglamentando. Va la señora ministra esta semana y echa a la mitad a todos sus directivos del ministerio. Imagínese la curva de aprendizaje que va a tener que surtir esa cartera para volver a tomar las riendas de ejecución del presupuesto. Yo creo que aquí hay dos temas que es importante. Sí, es verdad, el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó hasta mayo. Pero una administración responsable y que conociera hubiera tenido ya las fichas de inversión listas para que apenas se aprobara y se firmara la ley, arrancaran. Están comenzando a formular planes de inversión hasta ahora en junio. Del cambio. O sea, por eso el presidente pone el paralelo de llamado a los ministros de que tienen un mes. Es que tanta inexperiencia que esperaron a aprobar la ley para comenzar a trabajar en las fichas de inversión. Eso no es de cambio, eso es de inexperiencia supina. O sea, es un tema que no se entiende cómo esperando y esperan entonces que tengan una ejecución avanzada porque no saben. Pero Miguel, aquí ustedes le están echando la culpa y de nuevo de abogado del diablo ahora en el otro papel, y es: ¿acaso no funciona así el Estado colombiano? Independientemente del gobierno, hay unos procesos mínimos que deberían esperarse. ¿Por qué no tener en cuenta esos tiempos de los procesos que exige la ley que se deben cumplir, no importa quién gobierne? Mira, es que el problema es que aquí no está, o sea, el Estado por sí es lento, es paquidérmico, es difícil de ejecutar, es extremadamente burocrático. Okay, yo tengo cifras que muestran que lo que se ha ejecutado es en funcionamiento, no en inversión, no es inversión, pero el punto que voy es que este es el gobierno más lento de los gobiernos lentos. O sea, por eso es el escándalo. No, porque están, si usted compara 2010, si usted compara 2017, desde 2017 hasta la fecha, es el año con peor ejecución de los últimos 7 años. El peor gobierno de los últimos 7 años. La fecha Julio Cortés. Claro, no le dan la narrativa. Claro, porque la narrativa no les da. Se quedaron única y exclusivamente echando cuento. Y por eso no funciona. En este gobierno hay una tecnofobia. Espérese un momento que... Eso es lo que ocurre. Usted mire que ninguno de los gobiernos... Pero Andrés, dígame, ¿por qué están... superar la inversión del 40%. Según usted, casi todo... O sea, lo que le dije, de 24 sectores se rajan todos salvo 4. ¿Qué es lo que está pasando según usted? Pues que existe una tecnofobia. Sacaron a la gente que sabía del tema, como Cecilia López, por meter a la región presidente. Sí. Ese reclama que es el presidente, porque ella lo nombró, fue Gustavo Petro. Fue Gustavo Petro. Sacaron a la gente que es técnica y se quedaron fue con puras activistas, como la exministra de Minas, que la ejecución está totalmente rezagada. Por algo será el sector de Minas, que tenía una activista de ministra que está haciendo... Y por eso llegó Camacho a arreglarle el tema. ¿No vio los primeros mensajes de Camacho arreglando el problema? Yo sí celebro que él haya contradiciendo al presidente. Yo sí creo que eso está bien. O sea, que el ministro de Ambiente de Petro contradiga a Petro me parece que es bien. De Minas, contradiga a Petro es bien. O sea, él le tumbó a Petro en un memorando toda la teoría de Petro con el cambio climático y todo el desastre que estaban haciendo. Eso es responsable con el país, así no le gusta el presidente. O sea, que él tiene experiencia. No, digo que no está dando experiencia, sino que es responsable que por lo menos se hayan mandado mensajes contradiciendo lo que ha hecho el presidente. Porque es que lo que se ha demostrado económicamente que es que el presidente le va mal, a la economía le va bien. No. Eso está pasando irónicamente, o sea, la verdad que eso está pasando. Mire que cuando el presidente tiene más complicaciones en su terreno político, el dólar cae.
Eso pasó ahora recientemente con los escándalos pues de su hijo. Estados Unidos acaba de con la perder el grado de gobernabilidad inversión. Ustedes también. me dicen que es por culpa de Petro, que es que la economía está mal aquí. No, hombre, pues, pero mire, miren la inflación, ¿a cuánto bajó la inflación en Estados Unidos? Claro, ¿y en cuánto bajó la inflación en Estados Unidos? Pero por eso, si se está desacelerando la economía, se tiene que bombearla con gasto público. O sea, ¿cuántos contratistas hoy por hoy están a la par con sus contratos a 3 meses, renovando un mes sin ejecución? Ese es otro escenario que... O sea, por ejemplo, eso es un escenario de desconocimiento del gobierno. No, o sea, no es desconocimiento, está comiéndose la ley. Pero le pregunto, ¿usted sabe cuál es la ley 1429 de 2010? No, pues la que prohibió la tercerización de actividades misionales de las entidades del Estado. Pero ¿Sabe es que cuánta no son actividades misionales, son contratación de prestadores de servicios? Pero haciendo contratos cada 3 meses, ¿cómo está sacando la tercerización? Porque están arreglando las plantas no de personal para hacer la contratación directa. Dígame cuál han arreglado la planta de no personal. No, ¿Y cuánto cuesta? No, dígame, mira dígame una planta. De función pública, sí, dígame ICBF. cuánto le cuesta. No, dígame cuánto le cuesta. ¿Sabe ICBF cuánto le cuesta pasar todos los contratistas a la planta? Averígüela. Se acerca a más de 500.000 millones de pesos. Solamente queriendo hacer el tema. No es imposible hacerlo, pero yo sí quiero ver esas cifras, porque a mí me parece súper lindo el discurso. Vamos a coger a todos los contratistas. La ley de los derechos laborales ahora es satánico acá. No, que lo hagan. Es que mi queja es porque no lo están haciendo. No, es un gobierno que le va a respetar los derechos de los trabajadores. No lo están haciendo. Yo quiero ver el primer contratista que lo hayan vuelto de planta. Muéstrenme. Se los tengo. En el Ministerio de la Igualdad. Vámonos. Que todavía no existe. Que todavía no existe. Es que no hay más. Que todavía no existe. Pero Andrés, yo le digo una cosa. Usted dice que es que hasta ahora se aprobó el plan de desarrollo. Entonces, igual que pero póngale cuidado, no superaron el 40% de inversión en ejecución de caja porque no habían aprobado sus planes nacionales de desarrollo. Petro no iba a seguir la misma dinámica de Duque. Pero yo le pongo un ejemplo. O sea, se habla que el plan nacional de desarrollo tiene todo el tema de ordenamiento alrededor del agua. La pregunta es, ¿cuánto crece en inversión el sector asociado al agua? Digamos, vivienda, saneamiento básico y Ministerio de Ambiente. La prioridad dentro del presupuesto general de la nación es transporte. Entonces va en una incoherencia, que el plan de desarrollo va por un lado y el presupuesto va por el otro. Eso va a resultar en que al final los indicadores de desarrollo. Un ejemplo más, digamos, del nivel de improvisación. Alarmaron al país con una emergencia económica en La Guajira, ¿cierto? Tremendo. 2 de julio, sale el decreto, listo, señor presidente, esto es gravísimo, toca paliarlo. 20 días ¿cuánto se llama? 29 días para sacar los decretos. O sea, tan grave la emergencia. ¿Cuál era la emergencia? 29 días a toda una vida abandona La Guajira. 29 días. ¿Por qué no utilizó la unidad de gestión de riesgo? No jodas. La Corte le dijo, ¿por qué en el plan de desarrollo no entonces se puso un capítulo independiente para La Guajira? Se puso, que fue lo peor. O sea, ¿por qué no utilizó ni lo leyeron? ¿Por qué no utilizaron la estructura de planeación del desarrollo para salvar La Guajira? Porque un estado de cosas inconstitucional que ni el gobierno de Santos ni el de Duque quiso atender. Este es el primer gobierno que llega a declarar un estado de emergencia en La Guajira para poder darle pero es que usted tiene la unidad de gestión de riesgo, tiene todo el aparato. Si ese argumento es cierto, la Corte Constitucional tiene que tumbarlo. No, la Corte tiene que tumbarlo. Claro. Declara el estado de cosas. Nadie hace nada en inversión pública en La Guajira. La Corte le hace seguimiento para sacar la inversión en La Guajira. No, la Corte... Miguel, deme un segundo para que los oyentes nos puedan escuchar a todos. Terminemos, Andrés. No, pero es que ahora yo estoy escuchando el tema de Guajira. Están en contra de un estado de emergencia cuando los del gobierno les valió nada dejar a la muerte. Y a mí me preocupa que ese estado de emergencia sea el preámbulo de uno nacional. Que usted está dando acá son los que toma el gobierno. La Corte tiene la obligación de declararlo inexequible. ¿Por qué? Porque es que usted no declara una emergencia para cumplir una sentencia. ¿Y cuál? Uno. ¿Y la dos. La Corte Constitucional. La pandemia, ¿qué pasó? La Corte Constitucional hace seguimiento a sentencias de esos mismos casos cada 2 o 3 meses. O sea que si no se ha venido cumpliendo desde 2017, la Corte ha sido el seguimiento que ha venido haciendo. Y tercero, hay unos requisitos. Con la Corte Constitucional hay unos requisitos legales, constitucionales, perdón, que hacen que un decreto se pueda expedir la emergencia. Y uno de ellos no es para cumplir una sentencia hace 5 años que no se ha cumplido. No es porque ya un asunto ¿para cambiar la vida a la gente? No, señor. Es solo para eso. La emergencia económica es porque yo quiero ver sobreviviente, imprevisible. Pero no hemos salido del debate de la Corte
la semana pasada oponible. usted ya me está pidiendo que armemos una alcaldía. Pero es un estado de emergencia, es un estado de emergencia. entonces lo que Tienen me- que construir los Lo acueductos que ya. Andrés me está estamos entre diciendo... la Corte Pero defendiendo el ustedes se me decreto. están desviando porque nos fuimos a La Guajira, que sin duda es un tema en el que habrá que ver cómo está ejecutando y qué pasa con la emergencia económica. Pero volvamos al centro de este debate y es la ejecución presupuestal. Hablemos de ministerios en particular, porque al revisar el listado, los primeros en tomar medidas después del regaño del presidente y el ultimátum de un mes o de lo contrario se van del gobierno, fueron Transporte, Agricultura y el mismo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Que a propósito está ahí entreveremos, ¿no? Todos están con matrícula condicional, Pero- todos se pueden ir. Pero partiendo de eso, Jorge Iván, hablemos por ministerios. ¿Qué pasa en esos ministerios que coinciden además con las banderas del presidente Gustavo Petro? Reforma a la educación, que es una de las más importantes y tampoco han logrado avanzar en las cifras de educación, lo dice el listado del ministerio, la infraestructura y la conectividad en las regiones y en el Ministerio de Transporte es donde piden renuncias y se habla de reforma agrícola, pero el Ministerio de Agricultura es uno de los rezagados donde también piden renuncias por esta presión del presidente. ¿Por qué coinciden los ministerios en problemas con las banderas del gobierno? Pues precisamente por contradicciones del propio gobierno. Y además de eso, pues que ahí yo siento que el gobierno y particularmente el presidente sabe qué hacer en una época en donde la delincuencia, digamos que la inseguridad se está tomando el país, estamos en coyunturas electorales, pues él realmente creo que está perdido. Entonces, eso le genera una distorsión interna de sus carteras. Y al fin y al cabo, lo que va a suceder en este resto de periodo presidencial es que no va a suceder ¿Se acuerda nada. que el Clan del Golfo No en va las a suceder elecciones nada. presidenciales hizo un paro armado? ¿Cómo? El tema de violencia sigue igual que como recibimos igual no, el país. Pero es peor. que nos prometieron el 11%, cambio. 11% de aumento de masacres, 80% de secuestro, 40% de extorsión. No me digan que estamos igual. Pero están los Perdón, diálogos con los grupos Pero, armados sí, no, para y han lograr servido, la han paz servido de total. muchísimo. Pero Y es han que hay que servido hacer un muchísimo. esfuerzo. Tanto que hoy los O vemos seguimos con la pavoneándose en misma Bogotá, Pero- poniendo carteles en las localidades Pero de lo que Suba y decía de María Kennedy, Camila, o sea, él está mirando a castigando ver qué estaciones de ministro se policía. cae, a ver qué puede cuadrar, pero está pescando en río revuelto, No, porque vea. no hay estrategia, no es así. está apalancando las estrategias del propio gobierno. Sí me hago entender, o sea, si él dice, vamos a meterle, no sé, a transición energética, pero si el Ministerio de Minas no está corriendo a lo que es, dice, vamos a sacar una reforma tributaria, pero el Ministerio de Agricultura no avanza como debería avanzar, pues hay una descoordinación totalmente desde las directrices de política y desde las directrices del gobierno. Pero no vaya tan lejos, mire la desconexión tan brava que hacen que el presidente trine hablando de ejecución del presupuesto general de la nación, contradiciendo a un senador cuando las cifras que da son incorrectas, porque la ejecución del gobierno es la que está jodida. Y no es la inversión del 60%, en 46% Comprometido, está. 60%. Comprometido. Con corte. A 15 de agosto está a 46%, la del gobierno. No me le sume el Congreso Con corte, ni la rama. el Ah, claro, porque hay que sacarle órganos de corte, control, 1 de julio. servicio a la deuda. Corte a Mire, lo que 15. más Andrés, está lo ejecutando en escuchamos este también. gobierno- Bueno, yo sí, pues sí, porque aquí no dejan, pero bueno. Señor, lo escuchamos. Aquí hay varias cosas que analizar. En educación tiene un presupuesto de 55 billones antes de la Sí. edición. ¿Y por qué le digo antes de la edición? Porque el presupuesto de edición apenas está llegando en agosto. Tiene comprometido el 73%, que son 40 billones, y en ejecución de caja el 59%, entre 3 billones. O sea, no va mal. Pero Andrés, Igual salud también tiene unos buenos estándares y transporte. En agricultura sí me quiero detener un momento. En agricultura el problema que ha pasado, nos hemos frenado en el tema de la reforma rural integral por la satanización misma del artículo 58 de la Constitución, porque es que aquí decir expropiación es hablar del demonio. Tocó frenar el tema de la reforma rural integral, empezar a hacer la compra, que es mucho más berraco usted ver la oferta en términos de compra de tierras, en vez de que usted pueda instrumentalizar el artículo 58 de la Constitución, que por utilidad pública usted pueda adelantar la expropiación y adelantar el escenario de las 3 millones de hectáreas que están comprometidas del acuerdo de paz. Pero nos han frenado con la satanización de los escenarios, la ministra lo quiso hacer en el Plan Nacional de Desarrollo, no se lo permitieron y hay una satanización para no dejar avanzar la reforma Ahí quedó rural. un artículo bastante, Parece que Misael ahí Pastrana... quedó un artículo bastante similar al que querían frente a expropiación. Y sí, se Parece que- tasaniza parece mucho que- la expropiación parece que la oposición porque quiere comenzar tenemos a pasar a que porque frenó la tenemos reforma Venezuela, agraria porque de tenemos el López ejemplo de Pumarejo. Venezuela, cuando el presidente llamado Hugo Chávez comenzó a expropiar a todo el Sí mundo. ve, siempre viene el caricaturesco a decir pero porque Chávez. además, Pero Claudia López en expropió un estado para hacer el liberal, metro y nadie en dice- un estado nadie dice el liberal caricaturesco de momento de derecho, Chávez. la expropiación es un mecanismo excepcional, no la regla general como ustedes quieren Pero es volverla. que el artículo 58 lo permite, es el Claro, acápite dogmático de la Constitución y
excepcionalmente, No, claro. por de una utilidad forma- pública usted lo puede instrumentalizar. no dice Excepcionalmente. Pero si ve, nomás lo que usted dice es porque quieren volver la regla general. Pero es que ¿cuál Expropiese, regla general? Es que expropiese, todos los estados funcionan con expropiese. expropiación. Yo no Claro. entiendo cuál es y la... Colombia también existe. Y usted no y lo Colombia ridiculice también aplica. con Chávez. Y Colombia Yo también le estoy hablando de aplica, su constitución. Pero aplica excepcionalmente, no aplica generalmente. Pero No, Andrés, vamos a el problema conversar con la entonces reforma de esto. tierras no llegó acaso con los criterios con los que se están haciendo la compra de los predios. Se lo pregunto porque la disputa de la semana esta que está terminando también nos deja pues muy distanciados a la Claro. ministra Jennifer Mojica del director de la unidad de tierras, el doctor Vea la Gerardo seriedad de Vega. Jennifer. Tanto que en este caso es Ella la le propia pidió la ministra renuncia. Mojica la que le dice, usted también la renuncia y párenme la compra de predios hasta que no definamos los criterios. ¿Hay una satanización o también hay unas dudas del mismo gobierno Ahí- con sus funcionarios como es este caso? Hay un escenario ahí en el cual Jennifer Mojica es una mujer tan seria que llega y no le da miedo decir que la cifra de 1.4 millones de hectáreas son falsas. O sea, es una mujer muy seria. Y saca el contador de tierras. Y está analizando todo el escenario de Eso agricultura, se lo- transformando el desastre que dejó Cecilia López, Eso se lo que no valoro. dejó directores en propiedad en las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura. Pero a mí me eso gusta- lo a mí me gusta- no, a mí me eso gusta- lo a mí me gusta reconozco. lo que propone Andrés. No, O sea, eso hay que se reconocerlo. comparan entre los mismos ministros de este gobierno. O sea, no es. Es que yo estoy o sea, hablando de este el gobierno. desastre de Cecilia López. No, pero- o sea, pero eso sí lo no, reconozco. o sea, Ese que el desastre retrovisor ya- venía el retrovisor ya endosado venía de otros hasta ahí. gobiernos. El desastre de O sea, Cecilia venía endosado de otros ese Ese gobiernos. tema era muy grave y eso hay que reconocérselo a la nueva ministra de Cultura. ¿Cómo es posible que el director de una entidad del Sí, gobierno es esté una diciendo mentiras en las cifras de cuántas tierras se están adquiriendo? O sea, tiene Esto la no es maña po- de los otros esto gobiernos, no es de posible. inflar las cifras de tierra. No, porque curiosamente estaba usando las cifras de los gobiernos pasados Pero para sumándolas. inflarlas. Claro, Que también están infladas. sumando el trabajo Que de se los demuestra la gobiernos, sentencia de ese 28 del 2022. pasados para sumarlas a este gobierno que no lleva ni un año. Mire, aquí- Hicieron al presidente de la República en el Congreso el 20 de julio de dar la cifra del millón de hectáreas, por Dios. Pero es que O sea, hay que corregir, no se puede mentirla. Yo rescato ese escenario esa descoordinación porque tan otro absurda sigue derecho con del 1.4 gobierno. millones de hectáreas Pero y quién lo va a revisar, pero nadie. Ni siquiera el presidente se habla con su ministra de Agricultura. O sea, ¿quién le da las cifras al presidente? ¿Quién lo está asesorando? Yo realmente no entiendo esta descoordinación gubernamental. Pero es que antes le decían al punto que Petro se usted metía- le echa la culpa a la ministra anterior de Agricultura Claro, de Fernando sí, actual. yo sí o sea, ese es el nivel le digo de... eso Y eso que está abiertamente. pasando acá en las bases es lo que pasa en el alto gobierno. Por eso es que tenemos la ejecución presupuestal que tenemos. Sí, y al final del día, quien no recibe los ingresos o los beneficios del gobierno son los campesinos que pues lo romantizan. No, y los dicen campesinos que son los sáquelos de ahí pobres, porque o usted sea, mire el acto pero legislativo 01 de 2023 y el 03 de 2023 es una deuda que nadie quiso hacer. Ah, no, pero ya el campesino va a poder comer con la El sentencia. pobre más no tiene con qué Entonces, no, eso comprar no. el mercado. Perdón, díganle que al campesino que no se preocupe, que sus hijos van a estudiar con el acto legislativo y que van a A mí lo comer que en me la da noche del risa es acto que legislativo. ustedes Está están lleno tan de encerrados derechos en y siguen Bogotá presos en el que no han bolsillo. escuchado la Está lleno de Convención derechos Nacional y lo pueden Campesina lo que pueden- dice. y lo pueden No, sazonar es la que, comida con es el... que esta vaina es ridícula. No, seamos Me están serios, diciendo hombre. aquí cosas ni siquiera El conocen acto al campesinado de legislativo, Colombia. El acto y legislativo me están sin diciendo lo que me presupuesto están diciendo. ejecutado es nada. Pero espera un momento, Es o sea, me nada. está diciendo que ahora por el campesinado, ¿usted qué campesino conoce? Un campesino quiere La que le lleven Convención Nacional obras. Campesina, Un vaya, campesino lo quiere que le lleven invito- educación, que le Lo voy a lleven invitar vías, a que la le lleven Convención Andrés, yo le Nacional hago Campesina una para que vaya yo le hago directo una a este propuesta. campesinado Yo como le el hago una gobierno. propuesta. Acto A final legislativo. de gobierno nos sentamos Hágale. y miramos a ver cuánto creció en la pobreza monetaria en las zonas rurales del país. Hágale. Y con eso A ver, revisamos lo que dale. pase con los campesinos. Pero yo quiero volver, Andrés, con usted hablando de los ministros. Hay un tiempo, el límite lo puso el presidente, un mes para mejorar ese indicador de ejecución presupuestal. ¿Se puede? Es que el Hoy presidente como lo están, sabe. hoy como están las cosas, entendiendo cómo funciona el Estado, que todos coincidimos es burocrático, pues lento, tiene unos procesos establecidos que no se pueden saltar. ¿Los ministros van a lograr mejorarle la cifra de ejecución al presidente en un mes? Yo Pero creo se van que a meter en problemas. se van a Ya meter en voy con problemas, usted, ¿en serio? Andrés. O sea, lo escucho. un convenio, o sea, Pero un momento. mal firmado. O sea, el presidente es consciente que hay una baja ejecución del presupuesto y por eso pone este ultimato. Sí. Hay escenarios que se pueden desarrollar siguiendo la tesis que ya José Antonio Campo le ha propuesto al gobierno para mejorar el crecimiento del ¿Mandar segundo todo a trimestre. fondos? Decir, hágale la inversión. Y ya está, por ejemplo, si usted coge vivienda, transporte y agricultura y ejecuta el presupuesto de inversión, usted dinamiza la economía y puede servir para mejorar los estándares económicos. Ese es el mensaje que está dando el presidente Pero el mismo en José clave de Antonio mejorar Campo el salió esta tercer semana a decir, trimestre. estamos Sí, pero la es que eso economía es decir está que el agua moja. estancada. O sea, el mismo O sea, José Antonio Campo Andrés, sabe Antonio decir Campo eso. dice tres Andrés, cosas. eso es decir porque- que la no, agua moja. espere, Pues espere. todos sabemos que dinamizar. Espere. Lo sabemos desde el Usted- 7 de agosto de 2022. José Antonio Campo dijo varias que una cosas. economía Que crece la con el economía efecto mundial del tema de está infraestructura. desacelerada. Mundial. También dijo que desde 2022, desde el primer periodo, las exportaciones han disminuido el 11%. Sí, pero
¿Eso qué tiene que ver con la También justicia hay- Y además de eso vamos a... ¿Eso qué tiene que ver o con sea, la justificación? tenemos Precisamente, dificultades con ese exportación. panorama usted tiene que ejecutar Con la para que el ejecución usted Estado sea dinamiza el que- para por- mejorar de para el tercer acuerdo. trimestre. Por Es que eso, el pero tercer ese- trimestre los vamos a ver si Claro, los pero es que resultados eso dieron o decir no. que el agua moja. No, o sea, no, pero- usted me está diciendo lo que sabe cualquier economista el 7 de agosto de 2022. Señor Jorge Iván, día 1, lo escucho. Qué pena, María Camila. Camila. Esto- Vamos en orden, señor. Esto es un paredón contra el gobierno. Mire, no, o sea, Andrés acaba de decir algo muy importante. Las exportaciones pueden estar cayendo. Nuestro principal socio exportador es Estados Unidos. Usted no puede salir a cambiarle las reglas de juego renegociando un TLC y restringiendo aún más las Pero exportaciones es que con esos nuestro TLCs de principal primera cliente. generación, hay TLCs de ¿Qué va- cuarta Yo quiero generación. ver que eso ¿Qué es va a millón y pasar? no. quiero ver ¿Qué que va a renegocian. pasar con esa Estados renegociación? Pero Jorge Unidos Iván, está ¿Usted cree pero que Jorge con- Iván, o sea, Pregúntele es a que Evo el qué pasó con presidente Canadá. desde que era candidato lo Sí, anunció eso es una propuesta y de votaron campaña. por el presidente Gustavo Petro claro que que lo sí. anunció. Pero y el más más colombianos no hay contento, arrepentidos y de ese el más voto. contento pero va a ser está ahí Estados por pero una eso es democracia supuesto que lo suyo. llevó allí. El más contento va a ser Estados Unidos que quiere renegociar ese TLC. Pues O sea, ya por lo menos dijo que lo deberían mejorar. Es el verbo Pero que ha es que usado ese Estados TLC de Unidos. primera generación. Toca mirar a ver Claro, quién se- manda a claro, negociar, se le va a porque si- devolver, o sea, se nos porque va a si devolver manda su el- equipo económico, la negociación va a ser sea, el pésima. Pero si tiro mandaron por la lo anterior culeta. es que el que negoció el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea pregunte dónde vive y pregunte por qué un día antes de firmar el Tratado de Libre Comercio cambiaron el negociador. Pregunte. Este gobierno al menos le da la cara al país. Pues mire, yo y tengo no hace, entendido, yo tengo no hace entendido tratados que quien leoninos negoció el con otros Tratado de países Libre que entrega la Comercio soberanía es uno de los nacional. economistas más Y yo creo que con este mayor gobierno no le da reputación cara en al el país. país. El presidente la pasa perdiéndose varios días No, cuando el va. presidente le está dando la cara al creo que país. no da la cara, no, cuando quiere, porque se la pasas de viaje, quién sabe haciendo Pero qué. y Andrés no ver me la cara muy respondió. poco. ¿Les alcanzará a los ministros a los que les pusieron el ultimátum de un mes Yo para confío en que resolver la cifra? Agricultura lo va a hacer, yo confío Ok. en que Salud y Educación lo van a seguir haciendo y el que no el resultado que salga es que el presidente ya sabe que hay personas que no están a la altura del cargo y tienen que salir. ¿Cómo Tenemos quiénes? solo 4 años. Esto me lo pone difícil. Uy, cuente. No, porque si hay unos que Todos. sí, que pueden, que lo mejoran, y hay otros... Aquí le digo que ¿Cuál Andrés sacaría? Camacho era muy bueno en minas, ¿no? ¿Cuál Saquen ese sacaría? titular. Hagamos ¿Cuál al menos sacaría? el top 3 de cuáles son esos que usted cree que el presidente puede tener dudas de si lo logran, si Yo no creo lo que logran. Velasco creo que es evidente. Ministro del con Interior, el escenario que pasó en ok. el Congreso, con la pérdida de la Comisión Primera, uno sabe. Ok, que, ministro digamos, del las cuentas Interior, están mal. que ha sido además muy polémico esta semana. ¿Quién más? Liscano. gobernador. Liscano es un hombre que le dice al presidente, tranquilo, yo puedo hablar con la U, tranquilo, va al Congreso y no le paran bolas. Liscano es otro Ministro que debe salir. TIC, ok. Es otro que debe salir. ¿Y su top 3? Me falta uno. ¿Defensa? No, Velázquez es un hombre serio. Pero debería salir. O sea, Yo se lo serio cambio por el creo. alto comisionado Serio para no la creo paz. porque vea cómo está Usted lo cambia por el alto comisionado para la paz. Por Yo Daniel sacaría al Noboa. alto comisionado para la paz. Tomo por nota. los errores que ha cometido en el marco de desarrollar el acuerdo de paz de 2016. Perfecto, tomo nota y como en un mes lo sabremos qué decisión toma el presidente, nos volvemos a sentar en esta revisión. Miguel, su top 3, ¿quiénes se deberían ir en el cumplimiento? Catalina Velasco. Pues subió a ministerio y yo le metí a la... Usted me metió el alto mi comisionado, pelea se la personal vale, con él, se la pero valgo bueno, se la porque hace meto a parte del Velasco, gobierno. A Catalina, a la Ok, ministra de Vivienda. ministra de Vivienda. En su caso, ¿usted qué cree, Miguel? Hay un mes, el reloj ya está Que mira, marcando, yo- está corriendo. ¿Les alcanza? ¿Lo logran? No lo logran, es imposible. La única forma que se inventen es mandar toda esa plata a fondos. A fiducias como los otros gobiernos, para que le ejecutaban salga- en fiducias. Para que les salga que está ejecutado, pero no hay otra forma. En un mes no van a alcanzar. Estos rezagos que tienen son rezagos que no se sacan en 3 meses. A menos que comiencen a exponerse a vulnerar la ley. Este gobierno tiene ¿Y su top? tiene que superar la tecnofobia, que es lo que lo tiene jodido. Yo creo que las áreas que más están perjudicados en este A momento ver. en el país son, sin lugar a dudas, el ministro de Interior. Sí. Creo que ha hecho un trabajo desastroso. Ministro de Defensa, la seguridad creo que es de los grandes puntos de quiebre de este gobierno. Es un desastre lo que se ha hecho en la materia. Y, juepucha, es que son tantos Las que uno ya incautaciones no de sabe cuál es peor. ¿Y las Pero interdicciones? ¿cuáles? ¿No ha visto las cifras? Miremoslas. No se me vaya, que me 30% falta de uno rezago. para su top O sea, 3. 30% menos que el año pasado, Andrés. O sea, no hay un Me falta indicador uno, bueno. llevo interior, Y a ver defensa. qué me pongo, qué otro me parece que sería tan negativo. Yo creería que... Revíselo, ¿se le ocurre otro? No, yo creería que el tema agricultura. La ministra de Jennifer Agricultura llegó que hace 3 acabó meses. de Sí, pero es llegar que a- no de está acuerdo, muy pero es que, nueva. Estamos en pero el es que gobierno de Jorge Estamos Iván, en hablando. su caso, ¿usted yo se sí atreve a yo decir sí- qué le va a pasar a los ministros? Han usado esta semana mucho el término de estar en matrícula condicional. ¿Qué pasa en un colegio cuando usted no va a clase, no estudia, cuando ese tipo de cosas? Hoy los ministros están en matrícula condicional porque no ejecutan. ¿Quiénes se van del colegio? Yo la verdad creo que, o sea, Petro no va a sacar a ninguno. Me Ok. gustaría que se fuera digamos, el ministro de Defensa. Creo que estamos en una situación muy delicada en seguridad del país.
el ministro del Interior pues no tiene una buena relación política con las regiones, que es la que sufre los flagelos cotidianos pues de la gente, y pues no me convence mucho el ministro de Hacienda, los cálculos que está haciendo, realmente pues puede estar poniendo el país de cara al 2024 en una recesión económica muy muy seria. Eso con la posibilidad de que unos se vayan y otros se queden. Pero Camila, en esta yo misma puedo cambiar metáfora, mi cámara muy de tres, rápido, quiero porque voy cambiar hacia otra parte. a la agricultura que no hay que darle un compás de beneficio. Bueno, yo podría sacar, yo sé que no se ha posesionado, pero Francia Márquez, qué desastre va a ser ese Ministerio de la Igualdad, va a ser Pero un no ha caos empezado, total. Miguel. No, pero desde ya, no es racismo. Eso ya es un No es clasismo racismo, total, porque empezar que es que Francia lo va a hacer mal, ese porque ministerio, un ministerio que tiene 5 viceministerios, más que defensa, 5 viceministerios. 52 directores técnicos. Eso es una locura, es una locura. Bueno, es una la meto locura. aquí en el top 3, pero les decía, sigamos con el ejemplo, la comparación con la matrícula condicional del colegio. Y voy a repetir también esta pregunta para todos. ¿Qué responsabilidad tiene, si consideran que la tiene, el rector de la institución? En este caso, el presidente Petro. Arranquemos, Andrés. Bueno, hay responsabilidad, ¿sabe por qué? Por no gobernar con su gente. Todos los errores. Pero Andrés, todo eso Está bueno eso. Todos los errores no forzados del gobierno lo ha cometido gente que no era de este proyecto. Benedetti, Laura Sarabia, Velasco, Liscano. Nicolás Petro Cuente. también. Nicolás Petro sí era del proyecto o no lo era. Petro venía denunciando a Nicolás y le pidió a Montalegre que lo investigara desde 202014. O sea, Petro Pero es un lo man que escogió coordinador de su campaña en el Sí, a Atlántico. mí no me ven con ese cuento. sabe. Ya Benedetti, güey. No, lo escogió el presidente. El mismo presidente lo dijo en campaña. Escogió a Nicolás como coordinador de la campaña en Atlántico. Esto cerrando el paréntesis. Pero ¿qué responsabilidad tiene el rector? No, yo creo que Petro ha gobernado con gente que no debía gobernar. Ok. Yo creo que debe acogerse a gente que crea en ese proyecto y que sienta el dolor de la gente y que crea en los proyectos que nacieron en la campaña, que hoy se han desnaturalizado por personas que no comprenden y no sienten el dolor con el que asumimos este gobierno. Claro, que es lo que además está el presidente evaluando cuando ha pasado un poco más de un año de su gobierno. Jorge Iván, ¿cuál responsabilidad le cabe, si usted lo considera, al rector? No, al total, presidente? o sea, una cosa era la campaña, pero él todavía se le ha olvidado que tienen que empezar a gobernar, y gobernar es para todos. La gente ya salió a las marchas, me temo que ya van a dejar de salir, pero hay mucha gente inconforme. O sea, el título que él dice, que el mandato popular, pues no fue mucho la diferencia de votos, y creo que hoy por hoy hay mucha gente arrepentida, y él tiene que escuchar pues que hay unas dinámicas que la gente está pidiendo, y que ahora en las territoriales se las van a cobrar. Me temo que esas territoriales se las van a cobrar, y ahí va a decir, no solamente yo como analista, que si él tiene buena o no administración sobre el colegio, pero la gente sí le va a decir el 21 de octubre, presidente, qué pena, pero nos equivocamos. Yo creo que el proyecto político de Gustavo Petro está naufragando. Creo que todavía es muy temprano para decir que ha fracasado. Todavía falta un poco para decir que ha fracasado, pero está naufragando. Por eso digo, no se ha terminado de hundir, pero tiene un año de pésimo gobierno. Hay pocos sectores que puedan siquiera sacar la cabeza. Tan mal está que él mismo le tocó hacer el show de ponerle matrícula condicional a los ministros para tratar un poco de lavarse las manos frente a ese desastre. Mismo que pasaba en Bogotá. Es que esto es calcado de la experiencia que tuvimos, que sufrimos los bogotanos cuando él gobernó esta ciudad, y también fue un caos. Entonces lo que nos espera sigue siendo más caos, más shows, más escándalos, y la ejecución presupuestal y los proyectos y dónde están los programas para que la gente se venga beneficiados. En ninguna parte, solamente en los discursos, que por cierto lo aguantan ¿No todo. es el Plan Nacional de Desarrollo? Sí. Excelente en inversión social. ¿Y dónde está la ejecución? Es que está reglamentado. ¿Y dónde está la ejecución? Se aprobó hace 3 meses. ¿Y le parece poquito 3 meses? Hace 3 meses y hasta ahora lo están reglamentando. Si usted analiza, pero es que ustedes piensan que el país nació con Petro. Camila, Vea, invíteme por favor nosotros- dentro de 3 años para que me digan que es que la ley hasta ahora está saliendo, que es que está haciendo el cambio. Hombre, no, pero Vea, es que eso es irrisorio. Esos márgenes de ejecución también pasaron en Uribe, Sí, en Santos y en Duque. No, hasta que no se entró a la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo, no arrancaron a ejecutar. Lo que no se ve casi, que es algo, es la popularidad del presidente, que está por el piso. Creo que está incluso más por debajo que la de Iván Duque en su primer año de gobierno. Y eso es un termómetro de la situación como está. Entonces ustedes pueden taparse los ojos, pueden decir que es culpa de los ministros, que es culpa de la ex ministra, que es culpa de lo que quieran. La verdad es que el gobierno Petro, el proyecto político de Petro, está naufragando. Se me está acabando el tiempo para cerrar. Andrés, todavía nos falta mucho. Usted tiene razón, esto apenas está empezando. Para cerrar, quiero hacerle una pregunta a usted.
¿Cuál va a ser la consecuencia en el presupuesto 2024? Porque ya el Congreso empieza a mirar para allá. Usted que además está en el Congreso todo el tiempo lo sabe muy bien. Con esta situación que pone el presidente en la agenda, y es decir, ejecuten o se van del gobierno, ¿traerá consecuencias en el presupuesto del otro año? Yo creo que quien no cumpla la ejecución en el mandato que dijo Gustavo Petro del mes y que empiece a ejecutar de aquí a que se acabe el año, yo creo que los mismos senadores y representantes de la Cámara van a recortarla a quien no esté ejecutando bien, y eso es un peligro para la cartera, para las carteras que van a generar transformación, como lo es agricultura, salud y educación. Entonces, creo que sí, ya hay un ultimátum que también le puso el Congreso en el debate del 8 de agosto. Le dijeron, pues, si encontramos esos estándares de poca ejecución a final de año, pues le recortamos la inversión a esas carteras y comprometemos a otras carteras que sigan haciendo el trabajo. Que eso ya se lo advirtieron al gobierno el 8 de agosto. Se lo advierten al presidente, el presidente le advierte a sus ministros que si no ejecutan se van. Señores, ha sido un gusto. Escucha, es un hombre que escucha. En algunas cosas, pero si usted lo dice, además, pues hay aquí unas situaciones que desata el presidente que tienen a muchos pensando en la economía, y por eso fue el tema de esta noche. Ha sido un gusto debatir con ustedes, a Andrés, a Miguel, a Jorge Iván. Señores, gracias, que nos volvamos a subir a este al andén, que nos volvamos a ver y que haya un próximo debate, sobre todo en un mes. Bueno, aunque ya han pasado menos días, tienen menos, ahora 3 semanas, para saber qué va a pasar con el futuro de un gabinete. Muchos ministros nuevos que ya están en la cuerda floja. Ustedes pueden seguir este debate en redes sociales usando numeral El Andén. Nos vemos, nos leemos la próxima semana. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu camino. Súbete al andén que no atropellen tu camino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.